Buenos días, tardes o noches, público de Ouroboros. El día de hoy estamos con Juan Eric Pedrero Valdés, músico, filósofo y ¿cómo se dice, Juan? ¿Es politólogo o cómo se le llama? Polímata. Polímata, ándale, esa es la palabra. Polímata, originario de Marabatío, Michoacán. Y el día de hoy vamos a estar platicando de él, de su historia, de justamente sus áreas en que más se desempeña, de música, de filos y demás. Pero bueno, yo que estoy hablando aquí, por favor, Juan, primero háblanos de ti un poquito. Correcto. Pues bueno, básicamente yo comencé todo esto, pues tomando una decisión de estudiar la carrera de música, ¿no? Y una vez que tomé esa decisión, pues me fui algo temprano de mi casa. Si la gente en promedio suele irse, pues como a los 18 años que termina el bachillerato, yo me fui un año antes y dejé mi prepa en la que estaba aquí. Y me fui a meter al conservatorio que tenía prepa integrada, porque pues en los conservatorios pues uno estudia 8 o 9 años, dependiendo del modelo, ¿no? Generalmente es más de 5 años. Entonces te piden un interminable propedéutico, ¿no? Como de 4 o 5 años. Y pues ahí tú lo vas agarrando mientras vas haciendo todo lo demás. Entonces mi estancia en el conservatorio, pues luego me daba chance de que como soy foráneo, pues me llevaba algún librito para entretenerme o algo así. Y entonces también más o menos de ahí mismo se empezó a sembrar la semillita de la filosofía, ¿no? Eh, y pues todo eso iba encaminado porque pues elegí mi camino como profesor desde temprano, pues me interesó lo de las clases. Entonces pues de las primeras cosas que te topas como profesor es la epistemología, y es súper importante, ¿no? Y es una rama de la filosofía. Entonces pues ya digamos que ahí fue mi camino. Y empecé con lo de la lógica, me llamaba mucho la atención. Yo creo que a esa edad todavía me costaba cranearle, así como para no caer en falacias, para la construcción. En sí, el libro al que tuve acceso es un libro neotomista, ¿no? Entonces, el realismo de corte aristotélico y derivados es como que muy, sobre todo a partir de la Edad Media, es muy rico en su estructura, ¿no? Es como que son muy detalladas sus definiciones, y te va explicando todo muy bien, ¿no? Entonces usa términos para referirse muy formalmente a las cosas, y entonces te va estructurando como que todo en orden, y dices, oh, wow, y eso me impresionó, ¿no? Y entonces, pues más o menos por ese entonces, pues todo era, pues, lógica, un poquito epistemología, encaminado a la enseñanza y música. Y de la música, el perfil que tomé en el conservatorio, pues fue teórico. Entonces, pues me dieron chance porque ya estaba algo ruco. Generalmente para las clases de instrumento, pues se cotiza, ¿no? Dependiendo del instrumento y qué tan elitista sea el instrumento, pues se cotizan más, ¿no? Pero a mí me dijeron, te recibimos en violín, ¿no? Yo ya traía ahí algunas cosillas, me podían haber recibido como 1 o 2 niveles de propedéutico arriba, porque son como 3 o 4, lo repito. Y entonces, pues decidieron mejor meterme desde antes porque tenía el nivel de la teoría, pero no tenía el nivel del instrumento. Y también fallaba un poco con la lectura. De hecho, soy algo malo leyendo en general, ¿no? Pero sí, me puedes aventar clave de do en donde tú quieras y lo leo. Primera, segunda, tercera, cuarta línea, no sé, me vale madre. Puedo leer clave de sol, puedo leer las dos de fa, te leo, pues no sé, otras gráficas un poquito ya más abstractas acerca de la música, matrices, y cosas así, instrumentos transpositores. Puedes aventar un clarinete en si bemol, y pues voy a ir lento. Entonces todo lo tienes que pensar como un tono abajo porque va a sonar un tono abajo. Y te puedo decir la nota real que suena cuando lo estoy leyendo. Entonces, como que mi pensamiento es complejo. Leo bien de la fregada en todo, pero te puedo leer todo eso, ¿no? Y creo que pocos músicos pueden darle por ahí. Y, y pues bueno, entonces te digo, me dieron chance en violín, pero pues no, ya después de como un año, año y medio dije, no, yo qué madre estoy haciendo aquí. Ya me, mejor ya me fui a mi mero mole, que es la parte de la investigación musical por un lado y la parte de la composición por el otro, ¿no?
Entonces, por un lado era súper creativo todo el rollo de la composición porque ya no está limitada al mundo de la tonalidad, ya las reglas de ese mundo académico de en composición pues cambian. En nuestro sistema musical pues podremos pensarlo como que hay dos conjuntos, ¿no? O sea, está el conjunto, está un grupo de notas, que es el grupo pequeñito, el de 7 notas, que lo puedes simplificar más a 5 y ya trabajas con 5 notas. Igual y ahorita hacemos un experimento, ¿no? Por ahí medio se lo pirateé. O sea, yo ya había generado cosas así, pero me gustó el concepto de armonía que Argentina Durán por ahí usó en un clipcito, entonces podemos hacer el experimento de improvisación, ¿no? Dije, con madre. Porque una de las cosas que hago en mi metodología de la música es que yo les aviento las teclas negras luego a mis alumnos en el piano, ¿no? No me espero 456 años a que se cansen de do mayor, puras notas blancas, y, y hasta después ya les empiezo a aventar las negras. No, yo se las aviento luego, así de órale, morro, quémate unas notas negras. Y ese ejercicio que ella puso está diseñado como para darle importancia a las notas negras. Que es simple, ¿no? O sea, ¿por qué darle protagonismo a unas blancas o unas negras o algo así? Las blancas porque supone que es la escala natural, ¿no? O sea, el grupo chiquito, el que le llamamos el grupo natural. Pero si pusieron atención a lo que dije hace ratito, también tenemos el grupo grande, digo, el grupo simplificado. Y el grupo simplificado, pues serían las 5 notas restantes. Igual lo puedes expandir también a 7 y puedes hacer como que equivalencias de grupos, ¿no? Es lo que le llamamos modulación. Y es como, estás en un partido de fútbol, para los que no sepan música, tienes unos cuates en la banca y otros en cancha jugando, ¿no? Entonces, la modulación es básicamente cuando metes uno de los que están jugando a la banca y lo intercambias por uno de los que están activos jugando, ya sea porque lo faulearon o yo qué sé, ¿no? Entonces, así como que es muy orgánico ese intercambio, ¿no? Entonces, pues llega a un punto en el que pues, ya está todo transfigurado el intercambio, ya es irreconocible, ¿no? Y ya es otra cosa diferente. Y entonces, en vez de tener notas blancas, tienes las negras. Entonces, en ese sentido, las podrías ver como complementarias. Entonces, eso nos lleva a la pregunta muy pianística, ¿no? Pero también muy de la música occidental. Entonces, visualmente, ¿cuántos elementos tenemos? Y entonces ahí viene el grupo grandote, que serían, pues, 12 notas. Aquí en Occidente. Si tú te vas a la India, esos güeyes dividen diferente las cosas. Entonces, tienen 22 notas y su forma de hacer música es en base a esas 22 notas. Por ahí un matemático agarró un número primo random y dijo, voy a hacer una escala de 53 notas a la goma. Y estuvo usando inclusive la proporción áurea y la goma, ¿no? Porque 53 es parte de la asociación Fibonacci, es 55 o 53, no me acuerdo. Pero bueno, una de esas. Entonces, pues bueno, ya por ahí va a entrar el siguiente elemento, ¿no? Empecé a encariñar con las matemáticas, obviamente, porque pues imagínate, ya tienes pedagogía, ya tienes la parte de la filosofía que todavía no le entraba a lo más bonito de la filosofía, ahorita hablamos de eso, y ya después tenemos esta parte de la música, que fue la con la que empezó todo, y, y ahorita ya entra las matemáticas, ¿no? Ya por fin, porque pues empiezas a ver propiedades que no es tanto como sumar, restar o esas, pues lo que le llaman las operaciones básicas, ¿no? Actualmente ahorita estoy estudiando una maestría de enseñanza de las matemáticas, ¿no? Entonces hay como una clasificación que hizo una señora con Jean Piaget, ahorita no me acuerdo qué hacía la pedagoga, pero colaboraron. Y en esa colaboración habla acerca de categorías eh, como pensamiento categórico matemático, ¿no? Y entonces lo divide por series y cosas así. Y más o menos así veo ahorita actualmente la música, ¿no? Eso es un viajezote, ¿no? Porque, pues, en vez de aprenderte como que un chorro de teoría así random, como que por medio de la música lo puedes explicar muy simple, ¿no? Es incluso hasta visual y todo el rollo, ¿no? Ahorita estaría quemando bastante de mi trabajo si enseñara las representaciones visuales, pero pues, un poquito de la parte esta como, como de la simetría que está en la música
Y esta idea, así como un poquito de la teoría de números, pues sí la puedo mencionar así de pasadilla, ¿no? Y, y pues básicamente es que pues toda la música parte de un eje. Si te pones a pensarlo, pues sujeta una cuerda de dos extremos. Eso tiene determinadas formas de sonar, ¿no? No va a sonar ahí como China libre, sino que esto te va a generar formas específicas de sonar, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la teoría de los armónicos. Y esta teoría maravillosa de los armónicos es básicamente, según yo, según mi de Braille, esto me suena a Hardy, a Ramanujan, ¿no? O sea, los números primos tienen más presencia en, más influencia, por así decirlo, en generar notas nuevas, ¿no? Y entonces ahí tienes, pues, que te vas a ir enfocando en los números que te generan diferentes notas. Entonces, por un lado tienes unos números que tú puedes considerar clones de otros, todos los múltiplos habidos y por haber, son en algún punto clones de otras notas, ¿no? Sobre todo los que duplicas o al contrario, ¿no? Los que mueves a la mitad. Entonces tenemos como la columna vertebral, que vendría siendo como que el código binario, ¿no? Y de hecho eso los músicos, los filósofos, a ver, espérame, los músicos le pusieron a esa madre afinación filosófica. La afinación filosófica es la afinación científica, también le llaman afinación científica porque ya después la física lo adoptó para, pues, no complicarse, ¿no? Entonces, do es binario, ¿no? O sea, no sé, 1, 2, 4, 8, 16, 32 hercios. Hasta por ahí sale el Instituto Schiller con su choro este de que la música de 432 hercios, pero eso es porque ellos piensan en la, pero no lo están calculando bien, más bien el original es desde do, porque este do tiene esta propiedad de que pues todo múltiplo de 2, todo parte de esta columna vertebral binaria, pues vendría siendo do. Y entonces pues ya tienes do en lo que tú quieras, ¿no? 256 hercios. Escuchamos desde los 20 hercios. Así que si te tocan un do de 16 hercios, pues no vas a escuchar ni madre, ¿no? A lo mejor sí te vibra, ¿no? O sea, sientes así el cimbrón en el pecho si es en el órgano de una iglesia. Creo que esos güeyes sí construían un tubo que metía el do y pues temblaba todo, ¿no? Y pues eso hacía resonancia con el do que sí escuchabas y entonces lo escuchabas más potente, ¿no? Pues es física ese pedo. Y ya pues decías, no, pues sí estoy escuchando a Dios, ¿no? Porque el do solito, pues así lo escuchabas menos potente, pero métele el cimbrazo ahí, casi casi el terremoto por todo el edificio. Entonces, ay, güey, eso ya es un do más potente, ¿no? Y entonces, pues así funcionan todas las notas do y no cambia, o sea, lo vas duplicando de frecuencia y nada más lo pasas de registro, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes esta idea como que de los cortes que le va haciendo las alturas, ¿no? Que puedes encontrar las mismas notas en diferentes registros. Entonces, pues, tanto con una cuerda como en un tubo, porque funcionan más o menos igual, ¿no? Tú cortas a la mitad de esa madre y ahí ya tienes tu universo. No necesitas irte más allá. Ya eso lo puedes volver a cortar a la mitad y tienes otro universo, ya sea el traste 24, digamos, ¿no? Si lo vuelves a cortar a la mitad, y entonces pues, es como el problema de Aquiles y la tortuga, ¿no? Eso ancla con filosofía, ¿no? Porque eso es como los tiempos de Zenón y la paradoja esta de Zenón. Eh, esa es otra cosa, los matemáticos y los filósofos pues como que fueron evolucionando de la mano, ¿no? Eso también me llama mucho la atención. La historia de la filosofía, la historia del pensamiento y por lo tanto la historia de las matemáticas, ¿no? Y entonces ahí aprovecho para hablar acerca de mi otra pasión grande, ¿no? Eso sí estaba desde antes de que decidiera ser músico, de la secundaria me empezó a llamar mucho la atención la historia y entonces, sobre todo que tiene que ver con civilizaciones antiguas y así, ¿no? Y entonces, pues vas admirando lo que hacían otras culturas que, digamos, las ves más alejadas de las tuyas, pero a la vez sabes que son las primeras y son mucho más antiguas. Y ellos tenían sus sistemas, ¿no? Y inclusive te lo puedes llevar a la prehistoria si tú quieres, ¿no? Y entonces, ya cuando juntas todos los componentes, así como de, oh, wow, ¿no? Y entonces retomamos un poco, ¿no? Estamos hablando acerca de la historia de las matemáticas, por un lado, y la historia de la filosofía y en qué puntos convergen. Por ejemplo, algo que no te dicen casi en la escuela, en un periodo que podemos llamarle las revoluciones científicas, que es como el siglo XVII más o menos,
un poquito antes de la Revolución Francesa. En ese periodo, pues tú puedes hablar acerca del racionalismo, ¿no? El racionalismo, todos esos vatos son matemáticos, no nada más, o sea, cuando tú hablas de René Descartes, ahí te estás hablando de no solo un filósofo, ¿no? Sino un matemático. Cuando tú hablas de Gottfried Leibniz, estás hablando de un matemático, ¿no? No solo de un filósofo. Cuando tú estás hablando de Isaac Newton, estás hablando, bueno, ese vato también es polímata, y Leibniz también cuenta como polímata, ¿no? Pero estás hablando de no solo filósofos o físicos o alquimistas o lo que fuera, ¿no? Sino también matemáticos, ¿no? Filosofía y matemáticas van de la mano, ahí es donde se empezó a ver cómo se usaba antes. Porque resulta que también en este periodo helenístico, también las matemáticas, desde Platón y Aristóteles, esos vatos en sus libros tú puedes encontrar problemas de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si te abres el Menón, creo que es, está este rollo de la anamnesis. La anamnesis básicamente es la idea de la reminiscencia, ¿no? O sea, eh, conocer es recordar. Eso es lo que, como que el principio de la anamnesis, ¿no? O sea, es como si tú ya tuvieras todo integrado como en un videojuego, pero tú tienes que ir pasando los niveles para desbloquearlo, ¿no? Y entonces alguien te tiene que inducir a esos niveles para que lo vayas desbloqueando. Tú ya lo tienes integrado, ¿no? A ver cómo chingados lo aprendes, pero tú ya, o sea, no eres una tabula rasa, como podría decir Aristóteles, ¿no? La anamnesis funciona más bien diciendo, tú ya lo sabes, no lo recuerdas, pero tú ya lo sabes, ¿no? Y a ver cómo le das para recordarlo, ¿no? Y entonces, bajo este trip, Sócrates se pone a acosar a un esclavo. Le dice, mira, te voy a probar de que hasta un esclavo puede hacer matemáticas, ¿no? Porque, pues, o sea, los tenían ahí a los pobres bien marginados, ¿no? Pues era un esclavo, que chingados le iban a enseñar nada, ¿no? Y entonces le empieza a plantear un problema que usa números irracionales a la goma, ¿no? O sea, usa raíz de es sobre raíz de 2, ¿no? Pero sería raíz de 8, o sea, dos veces la raíz de 2. Creo que sería así. ¿Cómo se dice? Raíz 2 de 2, no sé cómo se diga. Pero Dos bueno, raíz de dos. 2 raíz de 2, ajá, o sea, sería raíz de 8. Entonces, ese es el problema que le pone, le empieza a construir así un rectángulo y obviamente la hipotenusa viene siendo esa madre, ¿no? Nada más que pues él se pone ahí pues acosar con sus preguntas porque se, Sócrates es bien acosador, ¿no? O sea, empieza ahí a instigar a todo el mundo con un chingo de preguntas hasta que ya lo mandan a la goma, mejor no, así como si ya vete a la goma, ya Sócrates, ya voy. Y ya le dan el avión así, claro que sí, Sócrates, ya nos vamos, ¿no? Pero entonces se pone a interrogarlo, ¿no? Y en algún punto pues te da a entender que está ahí hablando de uno de los inconmensurables, güey. La verdad no recuerdo si Menón es un diálogo temprano o ya más maduro de Platón, porque tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? La edad de Platón tiene que ver con qué tan fiel es el Sócrates que está diciendo, porque en algún punto Sócrates se convierte en un instrumento de ese güey. Ya no tiene nada que ver con el Sócrates histórico, y es como su personaje que va a hacer como él quiera para sus fines, ¿no? Por ejemplo, el Sócrates de Parménides, ese ya no es un Sócrates histórico. Ahí más bien te ponen como Parménides le mete una madriza. Es el único que de la historia de la filosofía que según la versión de Platón le pone una madrina intelectual a, pues básicamente a Sócrates, ¿no? Parménides le calla el hocico a Sócrates, es de los pocos que se pueden dar ese lujo, ¿no? Pero en ese entonces ahí te está representando pues, claramente cómo está dejando su antiguo modelo el alumno, ¿no? O sea, por eso tiene que fallar Sócrates, porque es que Parménides le cambió el paradigma, le cambió de chip a Platón, ¿no? Entonces tenía que dejar ir a su maestro de alguna manera y la manera poética en que lo deja ir es pues recibiendo una zarandeada así de toma, toma, toma por parte de Parménides y ya continúa su vida, ¿no? Con su nueva etapa, la etapa más chida de Platón, ¿no? La de la Atlántida, ¿no? La del Crátilo, la del Timeo, que es la obra de la metafísica por excelencia de Platón. Y entonces a eso voy, ya después te metes en este tema de la metafísica y es súper abstracta como la doma, ¿no? Pero es como lo más genial de la filosofía.
Y es lo que probablemente nos defina, porque de nuevo, o sea, volvemos a lo de las matemáticas, ¿no? Creo que a partir de Kurt Gödel, un matemático, empezó como un renacimiento del platonismo matemático, ¿no? Y empezaron así muchos autores, ¿no? Y muchos tienen que ver con la informática. Estamos hablando de un Shannon, estamos hablando de un Alan Turing, de un Roger Penrose, ¿no? Sí, Roger Penrose, premio Nobel, que no se lo querían dar los gachos, ¿eh? Pero bueno, ya lo bueno es que se lo dieron. Es que dijeron, a ver, es un caucásico inglés, mamoncito, hombre, y blanco es de que nos van a funar si se lo damos. Pero, o sea, sí se lo merecía, o sea, no se hubieran fijado en eso y no se lo hubieran dado. Como que lo que hicieron es que se lo dieron a una woman y él se lo dieron muy abajito del agua, ¿no? Hicieron la noticia de la woman y sí tenía que ver el trabajo de ella con el de él, como que aprovecharon el bug y ya se lo dieron, ¿no? Pero ya tenían ganas de dárselo, pero no se lo daban porque no querían ser funados, ¿no? Y ese vato es un crack, ¿no? O sea, ya fuera hombre, mujer, chango, perro, lo que fuera, pero ese vato es un crack, ¿no? Píntalo de negro, no hay pedo, pero ese vato es un crack. Y, y es que esa es la visión que tiene de las cosas, ¿no? Así muy platónica. Él tiene un modelo un poquito alternativo de... ahora vamos a conectar un poco con la física, ¿no? Tiene, tiene un modelo un poquito alternativo del origen del universo, ¿no? Es compatible con el Big Bang, no es como que tan alejado de la versión estándar. Nada más que él tiene otras lecturas de la luz, ¿no? Porque él usa una propiedad matemática que se llama la conformidad. Básicamente, él lo que busca es, por medio de los ángulos, como que se mantienen lo que él llama una red de twistores, ¿no? Que funciona, no sé si con fotones, me imagino que sí, tiene que ver con la luz. Y entonces él desarrolló una métrica así bien marihuana, en donde explica que pues existe la invarianza matemática. Entonces, llegar a esa conclusión de que presenta invarianza esta red de twistores con estos fotones, él lo que dice básicamente es que pues el universo es eterno y el universo es cíclico, además, ¿no? Y por medio de esta conformidad pues se puede manejar esto, ¿no? Es como si la luz tuviera memoria y esa memoria pues se reciclara de alguna manera. Entonces, ese modelo está con madre, ¿no? Está con madre, con super madre. Y yo banco ese modelo, o sea, dije, wow, es todo un visionario, ¿no? Por encima de teoría de cuerdas, esas mamadas, la teoría M, que también está muy chida, ya todas esas ya la están, el multiverso, ya todas esas la están empezando a matar. Hay ahí lo buscas, ¿no? A quien le interese, está, ¿cómo se llama esto? The Swampland, así como el pantano. The Swampland es una teoría en donde estén, pues, como qué tanto éxito tiene, qué tanta chance tiene de sobrevivir un universo hipotético, por así decirlo. Y ese güey castiga a todos casi. Castiga la constante cosmológica, o sea, se puede hacer un castigadero, está muy restrictivo, pero está cool porque pues básicamente como que nos está aterrizando cruelmente a todos, pero nos está aterrizando y pues sí, básicamente fue una de las teorías de cuerdas. Pero la de Penrose sale bien parada, creo, hasta donde y pues todo, o sea, si tú le pasas por el filtro del Swampland, hace rato estaba conversando con un random en internet, estamos intercambiando, ese rato también trae una onda bien platonista, ¿no? Y entonces hablaba de este sujeto, a ver si me acuerdo, pues hace como una clasificación de los multiversos, ¿no? Y para él hay un multiverso, hay un universo que es enteramente matemático, ¿no? El universo matemático. Y le llaman M4 porque creo que el vato se apellida con M. Y entonces, se escucha. Em, y básicamente, pues sale mal parado también este universo matemático, ¿no? O sea, está muy bonito lo que tú quieras, pero sale mal parado, o sea, no podría llegar a aterrizarse en un plano físico, por así decirlo. No es compatible. Creo que la mayoría son castigados por la gravedad. Así te lo digo, o sea, la gravedad les pasa factura a todos. Pero no sé qué modelo de la gravedad usen para el Swampland. Yo creo que ya son cosas más actuales, ¿no?
pero está muy chido todo ese rollo. Y ahorita estoy metido en eso, ¿no? Ya tocamos con la física. Y es que originalmente esta parte de la física, o sea, por ejemplo, a este tipo de disciplina le llaman cosmología, no me dejarás mentir, ¿no? Pero la cosmología es una de las, es de hecho la primera rama de la filosofía. Aristóteles le llamó a los filósofos de ese periodo los físicos, porque esa palabra physis tenía que ver con la naturaleza, ¿no? O los filósofos de la naturaleza, así los physicoi en griego, o filósofos de la naturaleza, así les llamaba, ¿no? Y es que, pues, es una de las primeras preguntas que hasta un niño se hace, ¿no? O sea, tú puedes pensar en la filosofía como si fuera un chamaquito que va creciendo y se va haciendo adulto, güey. Entonces, ¿qué es lo primero que tú ves en un niño, no? O sea, siempre dice, mira, mamá, perrito, y se emociona por un perro, ¿no? Así, así es un perro, ya cállate, pinche niño. Pero, pues, está conociendo el mundo, ¿no? Y eso hicimos nosotros, o sea, lo primero que empezamos a hacer era conocer el mundo y tratamos de unificarlo, tratamos de buscar una razón para todo, ¿no? Eso le llamaron el Argel en ese entonces. Entonces, básicamente la cosmología es una rama originalmente de la filosofía. Y ahorita ya acabó en la física, en la ciencia, ¿no? Pero pues originalmente es una rama de la filosofía. Entonces aquí hay que distinguir entre dos cosmologías actualmente, ¿no? Está la cosmología de la física, está como que más encaminada hacia cosas reales, pero la cosmología hipotética está muy chida, ¿no? Y esa cosmología más hipotética, para mí todavía sigue perteneciendo a la filosofía, ¿no? Y sería una rama de la metafísica, curiosamente. He leído suficientes tratados, pues, de algo retro, de filosofía, en donde te manejan que la cosmología es una rama de la metafísica. Es especulativa, vaya. Pues, no sé, es maravilloso. O sea, la especulación filosófica es como lo más random que hay porque está muy abstracta, está súper abstracta, ¿no? O sea, te pones a plantear las bases para todo, no sé, ¿por qué existe esto? ¿Por qué no existe esto? ¿Qué otra opción tiene, no? Y ya después ya hasta tienes estos matemáticos de los que venimos hablando de la talla de Leibniz, que ya se ponen a hablar hasta de universos posibles. O sea, era este siglo XVII del que estamos hablando, ya casi esquina con XVIII. Este sí ya está un poquito más acercado a la Revolución Francesa de la que estamos hablando. Y desde entonces ya te plantea el multiverso, digamos, ¿no? Nada más que pues él no le llama multiverso, ¿no? Le llama universos posibles y usa un tipo de lógica que él diseñó para los universos posibles que se llama lógica de predicados. Y empieza entonces a decir características. Y luego suma esas características y cuando tiene suficientes características ya te dice, pues es un hecho que es real esto, ¿no? Es una deducción que él llamó el principio de razón suficiente. Pero a partir de predicar cosas, y ya cuando llenas a tu conjunto de datos, ya entonces dices, no, pues tiene que existir por las mismas características que se van dando, te hace llegar a la conclusión, ¿no? Y entonces, este vato empieza a usarlo para todo, ¿no? Entonces dice, no, sí, pues, si tenemos N universos posibles, este, por ejemplo, esto es célebre, ¿no? Ahorita ya me voy a meter un poco con la teología, pero ojo, sería teología racional, es otra rama de la metafísica, ¿no? Cómo él argumenta que Dios existe, ¿no? El vato llega por un principio de razón suficiente de que existe, pero pues obviamente su idea de todos los universos posibles, pues hace como que compromete la idea monoteísta pues de su cultura, ¿no? De nuestra cultura, ¿no? Porque pues tú vas a decir, bueno, es que cada universo tiene un dios o qué pedo, ¿no? Y entonces él se avienta otro axioma bien rifadísimo, ¿no? Que se llama la identidad de los indiscernibles, que básicamente es como si generalizara un tercero excluido. Y entonces dice, pues bueno, es que Dios es el mismo para todos los universos. y, y ahorita actualmente hace poquito se me ocurrió hacer lo mismo, pero con los universos. O sea, de repente dije, pues, ok, si tiene las mismas propiedades cada universo posible, digamos el fine tuning, ¿no? O sea, el ajuste fino, de que una serie de parámetros, ni me interesa cuánto sea, ¿no? O sea,
Se llama RIS. RIS propone que hay 6. Ya lo han ido le han ido metiendo más, ¿no? Que, eh, bueno, el chiste es que no importa cuántos sean, ¿no? Pero digamos, el universo está finamente ajustado y depende de los parámetros para existir, ¿no? Entonces tú le aplicas esta identidad de los indiscernibles, entonces dices, pues bueno, entonces todos los universos posibles que existen es el mismo universo. Ya es esa conclusión. Ok, Entonces no hay tanto margen ok. Oye, Juan, como ¿mm? ya sé qué pregunta hacerte, porque has sacado un montón de De temas. temas Creo que hay muchas cosas por que donde ir ahondando y diversas perspectivas que podríamos tratar, pero creo que la más valiosa o de lo más valioso en tu caso es, vamos a pensar en una persona también joven que tenga un perfil justamente de polímata. Y ya sabes, ¿no? Usualmente está siempre como esta presión del modelo que vemos en la sociedad de tenemos que elegir una carrera ah, y claro, sí, sí. me tengo que dedicar a eso en la vida. Y em, pero a veces encuentras pues justamente personas como tú o que sacan diversos temas, conectan un montón y creo que eso es valiosísimo. Em, Fíjate que la otra vez justamente entrevistaba a Esteban y yo le preguntaba a Esteban de si no creía que tipo el modelo que te mostré hace rato Sí, para lo del proyecto y extracción de características de canciones fuesen cosas que pudiesen estar haciendo YouTube Music u otras plataformas así, ¿no? oh, claro. Justamente, o sea, justamente como buscar meter otras áreas u otras formas de hacer las cosas que no se queden en las usuales, porque digamos las usuales de ciencia de datos o cositas así ya están como, pues ya se sabe cuáles son las más comunes, los algoritmos más comunes de Machine Learning, y es lo que se suele usar, digamos, en las chambas o comercialmente, pero creo que realmente de donde vienen quizá las mayores innovaciones, avances o cosas nuevas es cuando metes de distintas áreas, ¿no? Como que el tener distintas áreas de conocimiento Sí, te abre a ideas bien locas que, no sé, como dices, en distintos puntos en la historia, pues han tenido las repercusiones, ¿no? Y los cambios, como con Newton, ¿no? Que también mencionabas que es polímata. sí, claro. Eh, Tú imagínate que tuvieras de nuevo alrededor de 18 años, por poner más o menos un ejemplo, una edad más joven. No sé, qué harías diferente o también qué le dirías a alguien que tiene más curiosidades, que no es como, eh, sabes, tengo que ir y encajar en un modelo y elegir una sola cosa, sino sabes que a mí me gustan muchas distintas cosas, pero a mí la sociedad me presiona para irme por esto y para conseguir una chamba y así, ya está. ¿Tú qué dirías para alguien que piensa distinto en ese sentido? Ok, pues es simple, ¿no? O sea, lo que yo hubiera hecho, precisamente, ¿no? O sea, de haber sabido. Haz de cuenta que pues uno debe de enfocar tu carrera como que te van a poner legalmente el mínimo necesario como para ser considerado profesional, ¿no? Esa es la verdad, no es como que, pues, o sea, mucha gente joven tiende a pensar que es así como de voy a salir de mi carrera, ya voy a ser el man exitoso, me van a dar chamba luego, ya tengo la vida resuelta, ¿no? La meta para ellos, en este caso, pues es la carrera. Es como yo estudio, yo salgo, ya me dieron mi pinche serie de código de barras ahí, ya soy un producto de supermercado, ¿no? Ya estoy listo, ¿no? Ya estoy realizado, ¿no? Y, y pues no, o sea, básicamente pues la carrera nada más te va a dar las herramientas bases, ¿no? Y entonces para alguien polímata, pues obviamente necesita pues los conectes necesarios como para desenvolverse en algo un poco más polímata, ¿no?
Y entonces, pues ahí viene la idea de la multidisciplina. Esa no es nueva, ¿no? Por ejemplo, de las primeras veces que yo empecé a ver que se juntaban equipos de varias personas que hacían varias cosas, que un güey era biólogo, que el otro güey era filósofo, que el otro güey era matemático, que el otro güey era psicólogo, y ahí hicieron una ensalada de cosas, es la escuela de Frankfurt. Es de los primeros ejemplos que se me ocurren, ¿no? Que, bueno, o sea, pues alguien podría irse más atrás, más adelante, yo qué sé, ¿no? Pero ese me llamó mucho la atención porque pues, lo vi en la escuela, ¿no? Y dije, ah, no manches, ese equipo está rifado, ¿no? Porque tiene un poquito de todo. Y pues recientemente, de hecho, desgraciadamente acaba de fallecer uno de los, que es como la tercera generación de esa escuela, que es Habermas. Y Habermas, pues todavía le tocó, pues, mamar chichi de ahí, ¿no? Entonces, imagínate la importancia de ese tipo de instituciones. Entonces, pues, para alguien enfocado en este rollo así todo de brayoso como estilo yo le recomendaría que, bueno, en primera estudie inglés, porque tiene que ser en inglés, y que se vaya directo al SFI, que es el Santa Fe Institute en Nuevo México. Esa institución la fundó Murray Gell-Mann, que en paz descanse, también el papá de los cuartos. Y es crossover, o sea, es multidisciplinar, el enfoque es multidisciplinar y están usando mucho la informática para sus modelos, todos los cuates, ¿no? Entonces ahí tú te encuentras, pues, gente de programación, te encuentras gente de biología, bien loquísimo, o sea, la nueva evolución se está haciendo ahí, ¿eh? O sea, si alguien ubica la síntesis evolutiva moderna, no han visto nada, espérense a que conozcan los modelos de Kaufman, tan increíbles, ¿no? Y entonces, este modelo del que estoy hablando, porque estamos en una época de modelos, volvemos a la idea de epistemología, ¿no? Ese modelo sería, pues básicamente, el paradigma de la complejidad, así se le está denominando, ¿no? Y la idea de la complejidad es que todo está tejido, o sea, todo es multidisciplina, ¿no? Haz de cuenta que esto es complexos, está entre tejido, ¿no? Unas cosas con otras, ¿no? O sea, es multidisciplina originalmente la cosa, ¿no? Entonces, pues empiezan a usar modelos de sistemas dinámicos para las cosas que ellos hacen, ¿no? Y pues, o sea, el fundador es un físico teórico de los papás de la cuántica, o sea, es el papá de los quarks, y, y acaba en un biólogo, ¿no? O sea, ¿qué pedo te quedas con el what the fuck? Y, y pues no es lo único que hay ahí, ¿no? O sea, hay gente que estudia, pues, pues cosas así como más de etología, ¿no? Como el estudio del comportamiento de las especies, ¿no? En cuanto a hábitos o así, ¿no? Se le llama behavior, desarrollo. Ajá. No sería conducta, sería el otro, ¿cómo se llama? Mm, ¿Qué es el ethos? Fue em, comportamiento, eso. Esa es la palabra en español correcta, ¿no? El comportamiento. Entonces, pues ya también estudian el comportamiento de varias cosas y todos estos sistemas dinámicos, a propósito, originalmente los empezaron a usar para entender el clima, porque pues, eran cosas muy sensibles a las condiciones iniciales, ¿no? Entonces también se le llama esto teoría del caos. Y la teoría del caos genera pues estos bichos matemáticos, ¿no? Que son muy deterministas, porque, o sea, no saben con la finta de la palabra caos y ya suena muy así como de, oh, wow, no, sí, sino que es determinista. No, es que tiene la característica de que no es un determinismo lineal, es un determinismo bien locochón, así complejo, ¿no? Entonces, como un determinismo complejo que es, pues ahí te da para muchas cosas, porque estos pinches bichos, estos atractores, lo que van a hacer es que siempre se cumple una forma, o sea, aunque empiece todo, que tú dices, no, esto no va para ningún lado, es un desmadre, y, y de todas formas en algún punto se ordena, ¿no? Y te quedas así como, what, qué pedo, y eso es el atractor, ¿no? Tiende a evolucionar a donde mismo siempre, ¿no? Y eso es una cosa que está llamando mucho la atención a mucha gente en muchas cosas, ¿no? Y esos son los sistemas dinámicos, ¿no? Y la idea del atractor es la teleonomía. Entonces empieza a reciclar, pues, una metafísica, pues, ya bastante choteadita, ¿no? Que es la de Aristóteles, de las cuatro causas. Está la causa inicial, está la causa final,
Entonces es como para explicar el movimiento metafísico, el cambio, vaya, como una cosa pasa de una a otra así en cadenita. Pero acuérdense que en este sistema no es lineal. Entonces Aristóteles te lo pone muy esquemático, muy bonito, no muy ordenado, algo reduccionista. Pero ahí sí es una cadenita de cosas. Primero A, después B, así, como era la física clásica, ¿no? O sea, la física clásica es deudora de Aristóteles y de la metafísica, ¿no? Porque A, luego B, luego C, y tú checas a Newton, es decir, a toda acción una reacción, la chingada, todo es así, lineal, ¿no? Una cosa, después otra, y así es como van evolucionando las cosas según, digamos, la versión de Newton, ¿no? Pero acá es así que tú puedes tener un punto cualquiera porque la condición inicial te va a hacer un desmadre diferente, pero a la larga va a tender hacia donde mismo, no sé si me explico, ¿no? Entonces ahí sí ya está más complicadito, ya no es así como de A pasas a B. Es así como de, sepa la chingada madre dónde está A, pero va a ir a B. O sepa la chingada también dónde está B, pero a la larga, o sea, ya si tú quieres en W o X o Y, Z, ya ahora sí ya va a ser empujado hacia donde mismo, ahí sí ya va a aterrizar en ese punto, ¿no? Entonces, pues ponerlos como orbitales, ¿no? Piénsalo como átomos, ¿no? O sea, el orbital no es como el sistema solar que todos se imaginarían así, yendo alrededor del Sol, la vaina esa, ¿no? Porque muchos hacen, sobre todo así, si me estás diciendo de gente de bachillerato o incluso un poco más jóvenes de secundaria, pues todo el mundo se plantea, me imagino, en su cabeza la analogía esta de, no, pues un átomo es como un mini sistema solar, ¿no? Es como, no, ni madre, o sea, un orbital no es una órbita, no va siguiendo así el circulito, un orbital es un campo de posibilidades, tengo esta maraña y en todo esto puede aparecer o no el electrón, ¿no? O sea, lo van a ir definiendo números complejos si tú quieres, pero pues así funciona, ¿no? Entonces sí yo le recomendaría esa institución, está bien locochona. Lamentablemente no conozco muchas más, esa me llama mucho la atención a mí, pero yo le recomendaría, esa institución está con madre, pero pues, ahí sí va a ser en inglés porque pues es en Gringolandia. Es de las pocas cosas que yo te podría decir que vale la pena de Gringolandia. Ok, va, súper, muchísimas gracias, Juan. Este, a ver, bueno, pues justamente pude ver o sea, son muchas distintas áreas, pero específicamente, ¿cómo podríamos, desde tu punto de vista, relacionar matemáticas y música? O sea, por ejemplo, para un músico y para el perfil que tú tienes, porque al inicio me mencionabas que hay distintos perfiles, Ujú. ¿qué cosas de matemáticas le están ayudando, tienen que ver? Y también, digamos, justo qué son esas áreas desde el punto de vista matemáticas, donde pues también hay una relación ahí con la música. Pues, o sea, la música es como la hermanita de la matemática, ¿no? O sea, si nos podemos a pensar en un modelo del bachillerato original, hablemos un poco del bachillerato original, ¿no? Porque pues, si la universidad es un sistema medieval, de la alta edad media, o sea, de la etapa final de la edad media, eso a lo mejor no se los han dicho. ah, si ustedes no sabían eso, investiguenlo, no, fíjense de qué época viene Oxford, o sea, es del siglo XII, si mi memoria no me falla, revísenlo por favor. Está también Cambridge, también, ya son como de las más famosillas universidades, ¿no? Si creían que era algo así como muy reciente o moderno, nuevo, pues no, ni madre, o sea, es medieval. Y el bachillerato es todavía más hundido en la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de más o menos el periodo este de establecimiento del sistema feudal, ¿no? A partir del feudalismo, pues llega este famoso rey llamado Carlomagno, y ese vato le encarga a un monje inglés, o sea, imagínense Oxford, Cambridge, inglesa, ahora hablamos de un monje inglés, medio locochón el vato, y de una vez aprovecho igual y para presentar también otra área que a mí me llama mucho la atención, que es la de las letras, la filología. Eh, Básicamente le encarga a este monje que se llama Alcuino de York. Y este monje Alcuino de York revive unas cosas súper viejas de tiempos de los pitagóricos y el bachillerato lo organiza de acuerdo a lo que él llamó las artes liberales. Y las artes liberales, pues algunas van a ser de letras, tienen que ver con saber dar discursos, tiene que ver con escribir bien la gramática, ¿no? Tiene que ver con pensar correctamente, ¿no? La lógica. Entonces tú ya puedes
Ese sería el trivium. El trivium es los discursos. Lo podemos llamar dialéctica. Tiene que ver con el arte de la persuasión un poco. En ese entonces, también con un poquito con la lógica. Está la gramática y la retórica. Más bien, perdón, la retórica es la del choro mareado, la de convencer, ¿no? La de usar figuras para conmover, para, pues cosas, pueden ser muy artísticas, pueden ser muy políticas, ahí tú tienes para escoger, ¿no? Y luego ahí viene su hermanito, el quadrivium. El quadrivium tiene, pues, 4 disciplinas. 2 van a ser como que muy físicas y las otras 2 son más abstractas, ¿no? Entonces, son matemáticas todas, son consideradas, todo el quadrivium es matemático, ¿no? Entonces tenemos la aritmética, tenemos la geometría, esas son como la parte más teórica, y la parte más práctica vendría siendo precisamente la astronomía, en términos actuales, ¿no? Porque pues a lo mejor le llamaban astrología en ese entonces, yo qué sé, y la música, esa me la guardé al final, pero entonces, ¿cómo lo vincularía? Pues, o sea, desde la antigüedad la música funcionaba para entender la matemática y la matemática para la música. Y cómo a través de la idea del monocordio. El monocordio son esto de las divisiones de las cuerdas que les digo. Entonces, prácticamente es como una teoría de números antes de la teoría de números. Ellos hacían teoría de números sin saber qué era teoría de números, partiendo una cuerda en cachitos. Y, y más que pensar como que son fracciones o cosas así, piensan que son relaciones, ¿no? Son la relación del 2 con el 7. Ahorita le llamamos 2 séptimos a la goma, ¿no? Pero es la relación del 2 con el 7, del 3 con el, el 13, yo qué sé, ¿no? El número chido este de que Insulini te la dejaría caer ahí toda, ¿no? Pero bueno, ni modo. A eso me arriesgo en esta conversación, ¿no? Pero ese número, ¿no? Ese número, pues, no fue Insulini el que lo propuso, fue Julián Carrillo, ¿no? O sea, un músico, decía, decía el trompetista, a ver cuántos sonidos tenemos, no, pues 12, y 12 más uno, a ver cuánto es, y ya le soltaban el número chido, y decía, sí, microtonalidad, básicamente, ¿no? Porque ese número es la microtonalidad, ¿eh? Porque pues él tenía ganas de decir, obviamente, pues, entre más, esto, ya sabes. Y Excelente, pues Julián la Carrillo. música, la música pues es así, ¿no? O sea, tú puedes poner el eje de simetría a la mitad, porque dijimos que todo el universo está contenido ahí, ¿no? Entonces, métele Cantor ahora a la música. Ay, vamos a meterle Cantor, ¿te parece? O sea, ¿qué hacía Cantor? Él dijo, pues, y si en vez de tratar de contar el infinito, o sea, obviamente no dijo esto, pero, o sea, a eso se refiere, pues, creo que se entiende. No dijo literalmente eso, pero es como, bueno, y si en vez de contar el infinito, más bien entendemos cuáles son sus propiedades, ¿no? Cuáles son las cualidades del infinito, ¿no? Esa es la cardinalidad. No me dejarás mentir. Entonces, pues, para tratar con el infinito, pues hay que entender cómo son las relaciones de lo infinito, ¿no? Y entonces él empezó a emparejar madrecitas, ¿no? Va a haber así como siempre una biyección, ¿no? Un correlato de un lado a otro, ¿no? Entonces, si tú en la mitad de la cuerda tienes todo el universo de posibilidades, tú te vas a un cuarto de la cuerda y ahí vas a tener el mismo universo que en el granote. O sea, hay una relación de un elemento de aquí con uno de acá, eso le llamamos notas musicales ahorita, ¿no? Pero es eso, es que, pues, puedes usar el cacho grande, va a tener exactamente lo mismo que el chiquito, ¿no? Entonces en algún punto ahí ya tú lo tomas como elementos repetidos, ¿no? Y esa es la idea del registro que les venía diciendo al principio de la conversación, ¿no? Entonces, pues básicamente es así como si tuvieras varios infinitos, ¿no? Uno en cada cachito, uno a la mitad, el otro al cuarto, el otro al octavo, y todos esos mismos tienen exactamente los mismos elementos que el primer infinito, ¿no? Entonces, pues no digamos, no tenemos 12 notas, tiremos eso a la basura, podemos decir tranquilamente que bueno, o sea, físicamente sí tiene sus impedimentos, pero tú puedes decir, bueno, no hay 12 notas, no hay 22, no hay 53 del vato ese loco que te conté, hay infinitas notas. Qué poca madre, ¿no? O sea, hay infinitas notas. Tú puedes encontrarlo todo ahí. O sea, es como los números Q, ¿no? O sea, serían los racionales, ¿no? Sí, no, no me creo que sí.
Son Sí, los sí. números racionales, ahí los tienes, ¿no? Que los puedes representar como fracciones si tú quieres, pero no son fracciones, o sea, es lo que vengo diciendo, son relaciones. Y ahí lo tienes en las notas musicales. Vayamos al sistema de Ptolomeo, se llama límite 5. Eso quiere decir que 5 números primos componen esa madre. Entonces, todas las notas que tú conoces, las 12 que bueno, originalmente no son 12, ya dijimos cuántas son, ¿no? Julián Carrillo tenía razón. Este, pero bueno, ¿por qué serían ese número, no? Por la simetría. O sea, tenemos un centro y luego tenemos 6 para acá y 6 para el otro lado. Esa es la razón. Entonces, ¿cómo se expresa esta simetría en estas relaciones de fracciones? Pues digamos que los que van para acá van a estar así, y los que van para acá van a estar así. Y el eje de simetría está en medio, ¿no? Así. A ver, lo voy a poner ahí en mi nariz, así, a ver. Ahí está el eje de simetría, entonces para acá va a estar así la cosa. Y para acá va a estar así. Inviertes los números y ya está, ¿no? O sea, es su recíproco, literalmente. Y entonces, pues quiere decir que tiene 6 sonidos. ¿Cuáles son esos 6 sonidos? Pues básicamente el 2. Ese se obvia. Ese no va a generar algo nuevo. Es como que el pilar del sistema. Entonces, igual lo podemos descartar. El 3, ese sí me va a dar un sonido nuevo. El 5, ya llevo de los 6, ya llevo 2. El 2 es el eje de simetría. El 2 es el pinche eje de simetría. Entonces tenemos el 3, ahí tenemos uno de los 6. Tenemos el 5, ahí tenemos dos de los 6. Luego, extrañamente, está el 9. El 9 no es un número primo. Pero es importante el güey porque te va a mostrar el viejo camino, ¿no? O sea, el viejo camino es San Pitágoras, que él tiene un sistema límite 3. Entonces él con puro 3 3 3 3 3 el 3, hacer el 3 del 3 del 3 del 3, así genera todas sus notas, ¿no? Pero pues, es más simple el de Ptolomeo, por eso lo estoy agarrando. Pero bueno, entonces hay que tenerle respeto al 9 porque el 9 lo que va a representar es otro eje de simetría, ¿no? Es el eje de simetría, es como una especie de extracción. Casualmente, si tú metes ese 3 en una dirección y el 3 en otra dirección, va a quedar una cosita ahí en medio, ¿no? O sea, hace como un diagrama de Venn, se intersecta. Hay un elemento compartido entre los dos güeyes. Ese elemento es la unidad de medida de la música que decidimos. Ese elemento es el tono. Y entonces el 9 es el número del tono. Entonces, a ver, pregunta rápidamente para ti. ¿Tú sabes de esto? Si estábamos diciendo que el código binario y la chingada es do, entonces este 9, ¿qué nota sería? La neta te perdí un poco ya en esta última explicación. Va, ahí todavía no. El 3, bueno, el 3 es una quinta musical, ¿no? Tú lo haces para arriba y para abajo. O sea, lo haces desde la mitad hacia abajo. Y lo haces desde el origen hacia la mitad. Se va a intersectar. Va a sobrar ahí una cosa. Es medio obvio, ¿no? Una quinta para arriba de 2 sería sol. Y una quinta para abajo de 2 sería fa. Y luego entre fa, la intersección está entre fa y sol, son dos notas contiguas, ¿ya te fijaste? Pero no estamos hablando de esa intersección que estamos haciendo, sino el 9 en sí. O sea, el 9 vendría siendo un número de, desde el origen, ¿no? No desde esta intersección. Esta intersección es como que pues, la unidad de medida que te digo, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos a esa unidad de medida y qué nota sería? El 9. O sea, si tenemos el 8 estás de acuerdo que es parte del código binario, ¿no? O sea, es un 2 elevado al cubo. Claro. Entonces el 9, ¿qué chicas es? Pues no es un 2. O sea, no es base 2. No es base 2, es base 3, es el 3 al cuadrado. Ajá. Eso estoy explicando por qué tenemos el 9, ¿no? Porque el 9, ese sí parecería un número repetido, dirías, no, pues, este güey, que es la intersección de, a ver, ok, ya lo calibré. Ujú. O sea, lo que dices que mueves en 3, te estás moviendo por quintas. El 3 son quintas, sí, ahí me estoy moviendo por quintas.
Pero lo que quiero que observes es que hice una poblado así ascendente y otra descendente. Y queda, digamos que en diagrama de Venn se cruzan, ¿no? Queda ahí una distancita, ¿no? Es entre Fa y Sol. Esa misma distancia tú la vas a clonar acá, pero desde Do, desde el 8 porque el 8 y el 9 están pegados, ¿no? Ah, ok, o sea, cuando dices 9 es que literal te estás moviendo por, o sea, o cuando dices 9 es una novena o me estoy equivocando. Es correcto, sí, pero, o sea, una novena es un intervalo compuesto, ¿no? O sea, puedes simplificarlo. O sea, te estás moviendo por tres terceras. Ay, espérame, es que Sí, están. no, a ver, espérame, 3/3. Ahí fíjate que hiciste algo chistoso, ¿no? Porque lo estás invirtiendo. Eso también, dependiendo del contexto, también podría ser correcto, nada más que ahí tú, o sea, 3/3 no hacen una octava, es más chiquito que una octava. Eso te queda, eso ya no sería compuesto, pero sí tiene que ver también, o sea, ese si bemol también, digamos que es el recíproco, casualmente es la vueltita. Ese no sería un 9 octavos, ese sería un, a ver, 9 octavos sería, a ver, 9, 8 y el otro quedaría el 9 abajo, 16 sobre 9 sería el recíproco. Para que quede en la misma octava, ¿no? Porque, pues, o sea, nada más lo pones literalmente al revés, 8/9, ya está, pero eso te va a dar más grave, eso ya te da en otra octava. Perdón, Sí, es que de sería. repente hay mucho ruido aquí donde estoy. Es que de donde te perdí, ya no te entendía, era lo que estabas haciendo. No sé si querías como que visualizara una gráfica, si te estabas poniendo como en una línea con las notas y lo del 2 que era, porque no sé si el 2 de repente te había Mi derivado, entendido o sea, 2 elevado a un... la n es 2. O sea, 2 elevado a la. Si lo pones 2 elevado a 0, el 1 es 2. Aunque todas las notas es el 1, ¿no? Porque, o sea, todas las notas las puedes poner, o sea, puedes poner 3 elevado a 0, eh, es 1 también, ¿no? Todas las notas pueden ser 1. Es una cosa que compartes, ¿no? O sea, eso de hecho matemáticamente es como que muy bonito, ¿no? Porque, pues, o sea, fíjate, el 1 lo pueden tener todas las notas, se lo pueden rolar. Pero estamos hablando de las notas nuevas, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo básicamente es que los números primos, si nada más vamos a hacer 3, me generan 6 notas por un lado, 6 notas para otro. Y pues 6 y 6, 12 y el eje, pues ya insulina, básicamente. Y nosotros ya después lo simplificamos con el tiempo y nos volvieron a dar 12, ¿no? O sea, eliminamos por ahí un bicho raro que sonaba medio apestosillo y dijimos, no, 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 mejor nos la llevamos tranqui. Y entonces unificamos un sonido que tenía ahí, pues, esta sonoridad de la que te estoy hablando, que no es tan agradable. Y dijeron, bueno, es que es casi lo mismo, no suena como una nota desafinada, pues nos hacemos güeyes, le movemos ahí poquito y ya nuestro sistema vuelve a tener 12, ¿no? Pero pues originalmente no tenía 12, tenía un poquito más. Entonces, la microtonalidad, vaya, ¿no? Entonces, bueno, ya lo respondo. Haz de cuenta que si tú con el 3 por un lado, porque dijimos que era simétrico, ¿no? Entonces, lo que haces por un lado lo tienes que hacer por el otro. Y se van a intersectar y van a hacer ahí esta especie de diagrama de Venn, esta intersección. Y esa intersección es un tono. Entre Fa y Sol hay un tono. Entonces, eso es, pero haciendo el cruce, ¿no? Pero si tú vas a tomar esto como unidad de medida, o sea, si el tono va a ser mi unidad de medida, yo puedo poner esto al principio, después del Do, después del 8. Y después del 8 tengo el 9. Entonces, entre 8 y 9, ¿qué hay? Hay un tono. Y ese 8 y 9, tú te puedo enseñar ahorita un manualito así de música de las esferas, ¿no? El clásico dibujito medieval. Y te manejan, históricamente, así como tradicionalmente, te manejan los números 8, 9, 6, 8, 9 y 12. Y hay veces que te ponen hasta el 4, ¿no? Pero pues ya dijimos, ese es un do filosófico. Entonces ahí todavía en la Edad Media no dilucidaban que era un do filosófico, pura madre, ¿no? Eso ya es más moderno.
pero ya tenían una forma también, digamos, que aproximarlo con la teoría de números, ¿no? Y al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, entonces si tienes un tono de do, ese 9 es re. Ya si tú lo vas a hacer 18, también es re. Si lo vas a hacer como, a ver, 36, 36 Hz ya es algo audible. Porque 18 estamos de acuerdo que supuestamente, ¿no? Eh, de hecho, pues si es un sonido así, pues atado por dos extremos, como en un monocordio, chance sí lo oyes. Porque si no oyes el sonido base, vas a oír algún armónico ahí próximo. Entonces, de alguna manera no es tan inaudible como todos creen. O sea, todo que los 20 hercios ya no son abajo de 20 hercios ya no es inaudible, es medio fake. Eso nada más aplica para sonidos puros, ¿no? Y estos sonidos puros, pues, te los haría ahí un sintetizador, o qué chingados, ¿no? Pero no son tan comunes en la naturaleza. En la naturaleza más bien tenemos los que son más determinados, ¿no? Entonces, en teoría sí puedes escuchar menos de 20 Hz, porque pues, la física te va a dar ahí un pitazo de algún modo, ¿no? Sobre todo lo más próximo ahí, o sea, como 18, eso ya es casi audible. Pero bueno, o sea, digamos, no es audible o lo que sea, según la teoría estándar, pues bueno, ya el 36 ya son re audibles. ¿Y porque qué es lo que hice? Multiplicar por 2 por 2 por 2 porque son precisamente estos cachitos, estos infinitos diferentes, ¿no? Que dijimos. O sea, si estoy así a la mitad, todo el universo para acá. Ahora ya estoy haciendo otra cosa, ¿no? Porque acá era, pues, mi escala. Está como en zoom. Ahorita ya lo voy a hacer más chiquito. Aquí la mitad. Aquí tengo el universo. Luego en este cachito más chiquito ya tengo el universo de nuevo. Y luego en este otro más chiquito. Y se va haciendo más chiquito, más chiquito. Y ahí tengo todo el universo así repetido, ¿no? Y eso es lo que le llamamos el registro. Obviamente tiene como sus límites físicos, ¿no? No es a partir de una cuerda, una sola cuerda, ¿no? Ya mejor haces la cuerda más grande, más chiquita y ahora sí ya te puedes aventar más combos, ¿no? Pero como en un piano que tiene un montón de cuerdas, ¿no? Pero pues básicamente es eso. Entonces, me llama mucho la atención, me llama demasiado la atención. Y tiene mucho que ver matemáticas y música. Y deberían de enseñarlo así, ¿no? Porque creo que es una manera interesante hasta para los morritos de entender las fracciones, que las entiendan como relaciones, no necesariamente como pasteles partidos que siempre están partiendo pasteles para enseñarte este pedo, ¿no? No, justamente, o sea, de las cosas con que siempre, o de las que yo llegué a batallar ahí en ciencias, era que siempre era muy abstracto, ¿no? O sea, e incluso esto de los infinitos, pues costaba mucho. Siempre tenías un número y te ponían un segmento para decir, de aquí a acá la relación. Pero pues sí, qué distinto sería justamente manejarlo con conceptos, ¿no? Que la verdad, yo siempre, pues luego les pedí a mis profesores, ¿no? Hey, denme un ejemplo, porque me lo está explicando en abstracto y yo no entiendo nada. Y había veces que llegaba un profe y así de mala gana, pum, 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 me ponía puntos en el pizarrón y yo así de, no entiendo, y se me quedaba viendo y yo así de, ¿y qué quiere decir con eso, no? Es como, pues, oye, ¿no? Y es increíble, pues, justo la relación que hay con la música. Y aunque hay tanta relación, y creo que también hay un gran público con interés en mates y música, no siempre se enseña tanto en la escuela. Y eso con el potencial que tiene, incluso para justamente cosas abstractas, o sea, no sé, o sea, bien podrías tú ir dar una charla en ciencias, cualquier cosa, y pues va a ser algo muy enriquecedor por todas las cosas que justamente puedes contar, ¿no? Y aquí, pues claro, es solo un cachito de tiempo y pues se hablan, hablaste de un montonal de cosas, ¿no? Difícil Sí, pues también en un ratito pues poder abordar sobre solo un tema, o sea, al inicio mencionabas lo de las modulaciones, que me suena que va a tener que ver con álgebra lineal, hasta te hablabas de categorías, entonces es un montonal. Oye, y pero igual ya nos estamos pasando un poquito de una hora. Nada más por último, casi que de última pregunta, ¿cuál podría haber sido una pregunta que te gustaría que te hubiera hecho o que alguien te hiciera y no te suelen hacer?
De esas hay muchísimas, ¿no? Es que, bueno, es que eso es de lo interesante de como polímata, ¿no? O sea, como que nadie va a agarrar tu trip, o sea, tú solito te vas ahí conduciendo, ¿no? Y es como la parte chida, ¿no? Y bueno, también a veces es difícil para el aprendizaje, ¿no? Porque, o sea, tienes que aprender a hacer cierres. Ese consejo, si por ahí hay un polímata de casualidad que está husmeando ahí en tu espacio, pues bienvenido, primero lo saludamos y luego tómate esto muy en serio, carnal. Eh, Tienes que hacer cierres, si no, si no está muy cañón que puedas avanzar, ¿no? O sea, póntelo de límite, ¿no? Ya después ya uno sigue con sus conexiones todas locochonas, pero en algún punto sí tienes como que decir, bueno, aquí ya le paro, es lo sano. Y eso sí lo tuve que ir aprendiendo a la mala, ¿no? Porque en algún punto yo decía, no, mi creatividad, yo quiero darle y darle y darle, y me perdía días en ese rollo, y luego pues es muy complicado. Ahorita ya estoy tratando de cambiar la dinámica, ¿no? Es más, te puedo confesar que la IA fue la que nos dio el consejo, ¿no? De que es importante hacer cierres, porque ella incluso lo tiene en su programación, ¿no? Por eso puede como que abordar temas. Que por cierto es bien locochón hablar con una IA cuando tiene así multitask, porque si te la sigue, sí. O sea, si le vas explicando poco a poquito, te agarra la onda de cómo sí están conectadas las cosas. Pero en algún punto luego son bien cromadoras también, ¿no? No se fíen de ellas, son muy aduladoras las cosas. Es así como, no, ya, bájale. Entonces también no les crean a las IAs, amigos. No les crean, mienten, las IAs mienten. Para tener tu atención te van a adular, ¿no? A veces te van a dar el avión. Y tiene que ver también con su programación de corte, ¿no? De que solamente van a hacer un cierre. Entonces, si ya le estás poniendo algo muy pesado, a veces como que se les hace más óptimo agarrar y decirte algo convincente que resuelvan así, de rapidín, ¿no? Y toma, ahí lo tienes, ¿no? Y ya te dieron el avión bien perrísimo. Eso no va a ser como un programa de computadora que se queda días pensando así estilo, pues no sé, como el código de Enigma, ¿no? Que tenían que optimizar los resultados para calcular 5000 posibilidades, ¿no? Y descifrar el mensaje nazi, ¿no? Ahí de turno. Y hasta que no pudieron, pues, optimizar eso, toda esa cantidad de datos, pues a veces, por ejemplo, para un árbol de juego así como el ajedrez, yo creo que, o calcular decimales de pi, ahí dejan corriendo a la máquina 10. Una IA nunca va a hacer eso. La IA va a agarrar y dice así como, le voy a dar 10 segundos a este problema y, y toma, ahí tienes avión, ¿no? Ya la goma, ¿no? No es como las viejas máquinas de antaño que dice que quedaban calculando pi por un mes a la goma, ¿no? Sí, Imagínate no, cuánta RAM claro, necesitaría. claro, a Eh, menos que los data centers o todo eso te pertenezca y entonces sí puedas disponer de ello, Sí, ¿no? ahí sí, sí, sí. Si eres el dueño de Gemini y me estás viendo, pues entonces sí, ahí aprovecha y aviéntate un problema perrísimo y obliga a la IA a que lo procese por una semanita y vas a ver otros resultados diferentes, más chidos, ¿no? Más precisos. Pero si no, pues ya caminaste, ni modo, te toca, ni con la versión pagada, O sea, no tiene arreglo ese rollo. Y bueno, entonces es lo difícil, ¿no? Te digo, como es polímata, pues agarras. Por ejemplo, el tema que me ocupó en la mañana estaba un poco viendo acerca de historia de Oriente, ¿no? Y pues tenía que ver con el desarrollo un poquito, como ahorita me voy a meter probablemente en un proyecto también de YouTube y dije, bueno, los gringos me están perjudicando, pues ahora vamos a devolvérsela. Entonces me voy a poner modo antigringo, pero pues también tenía que estudiar a los vatos que están molestando ahorita, ¿no? Porque Estados Unidos es un bully, siempre anda bulleando otros países, ¿no? Toda su historia es bullear. Y entonces, pues ahora le tocó Irán, ¿no? Pero Irán, pues es el imperio persa, es el gran imperio persa, ¿no? Y pues ahí todos son genios, ¿no? Hasta tienen IQ de arriba de 130, o sea, es muy alto y genio, ¿no? De hecho, pues ahí tú ves ahí a todos, ahí al güey barbón que tú piensas que es un talibán, ahí que un talibán básicamente pues es un pastor de cabras, ¿no? Con una AK-47 o una madre así. Pues ahí tú vas a ver al vocero del ejército y el güey es doctor en matemáticas, a la chingada, ¿no? El famoso ayatolá que todo el mundo diría, no, pues que lo quieren ningunear, nada más quémate su biblioteca que tenía el güey, ¿no? O sea,
El vato leía occidental, ¿no? O sea, a lo mejor ahí a su pueblo no le dejan leer ni madres, pero él tiene acceso a la información que se le dé la regalada gana, ¿no? Y es, y es políglota, o sea, habla como 5 o 6 idiomas, el güey tiene posgrados y así está muy cabrón, ¿no? Tiene que estudiar ley islámica por su modelo de sociedad y todo el rollo, entonces, pues tienen que estudiar estas, es como si fuera un doctor en derecho, básicamente un ayatolá, ¿no? Tiene que tener ahí un grado de donde ya puede emitir sus propias formas de hacer juicios, que tiene que tener un grado súper profesional y tiene que ser aceptado unánimemente por todos sus compañeros ayatolás, porque son un chingo, son como 50. Ahí es donde tú dices, spoiler, Estados Unidos, eres un pendejo, ¿no? Porque según ellos pensaban que mataban a uno y ya se arreglaba el pedo, pero tienen uno arriba de ellos, o sea, y es iraní también, ¿no? Y tienen un ayatolá súper chingoncísimo y está trabajando para una universidad, creo que canadiense, y también tiene como que su sistema así para, pues, o sea, también digamos que es como el patriarca, ¿no? Acá modelo occidental es el papa, digamos, ¿no? Pero de ahí de los canadienses, ¿no? De los musulmanes canadienses, porque debe de haber algunos. Entonces, pues da clase en la universidad y da clase también así, porque también cabrón esos güeyes, ¿no? Y es nada más uno de los tantos marja que hay, o sea, hay un montón de marjas. Pues son como 50 de los marjas, ¿no? De los gran ayatolá. Ya si te vas a los ayatolá normalitos, a los, a los de medio pelo, pues esos güeyes son más, ¿no? O sea, son unos 200 yo qué sé. Y te pones a estudiar, ¿y cuántos clérigos hay ahí en Irán, ¿no? Y ya también dices así, pues, oh, wow, qué carajo. Son miles, ¿no? O sea, o decenas de miles inclusive. Y eso es contra lo que estaban peleando estos soquetes, ¿no? Pero bueno, o sea, antes del Islam pues, estaba la cultura persa y yo estoy estudiando unas cosas herméticas. Es una variante de la filosofía que me gusta mucho, ¿no? La filosofía hermética. Básicamente, hermetismo y alquimia son como sinónimos. Entonces, todo el mundo ve como que es algo ya superado por la química y la alquimia, pero no nada más. O sea, obviamente la química es la química, ¿no? O sea, la química, su antecesor es la alquimia y dio paso a la química. Y entonces como ciencia, pues está bien. O sea, la química es insuperable por la alquimia, pero la alquimia es una doctrina hermética, entonces todavía tiene tela de dónde cortar, ¿no? Funciona, por ejemplo, podría funcionar para el arte, ¿no? Para la literatura o cosas así. Y si tú puedes tomar eso de la piedra filosofal como en sentido literal, o lo puedes tomar ya como una idea de transformación que ha estado en el ser humano desde siempre, ¿no? Esa idea de que pues tú puedes replicar en tu laboratorio, porque así se les llamaba, el universo mismo. Tú lo vas a hacer aquí en chiquito, ¿no? Y entonces, eso es alquimia, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer tu universo? Por ejemplo, tú eres artista, ¿no? Tú tienes tu modo de ver el mundo grandota, y lo tienes que proyectar en tu obra de arte, ¿no? Entonces, ese es tu laboratorio, tu lienzo, ¿no? En mi caso, mi piano, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? O sea, ¿se puede hacer alquimia hoy en día? Pues sí, o sea, ¿por qué no? Porque esa es la idea, ¿no? O sea, lo que está haciendo es maravillarte por el mundo, la gran obra, ¿no? Y tú tienes tu mini obra, ¿no? De turno. Y tu mini obra, pues es la que tiene que hablar de esa gran obra, pero así en chiquito, ¿no? En tu laboratorio. Y tu laboratorio, pues puede ser tu canción que estás haciendo en el momento, ¿no? Y ahí tienes que replicar todo el proceso de la creación y la chingada, ¿no? Entonces, la alquimia no nada más es, pues, agarrar tu voz de ensayo y ahí aventarte un hocus pocus, ¿no? Y ya que salga ahí, pues, no sé, ácido sulfúrico, ¿no? Yo qué sé. Ok, Acá, ¿no? Otra cosa de la química, ¿no? Ya, estoy guardando esto. Próximo proyecto me voy a hacer un platillo. Ya tengo mi receta dinos. secreta y todo. Ok, hasta Eso es bronce. alquimia, política y hasta la creación de tus propios platillos. O sea, la verdad que se nota como una gran perspectiva, o más bien extensa, eh, una extensa forma también de ver las cosas y de muchas áreas. Creo que hay muchísimo.
por lo cual se podría estar hablando y cualquiera podría poder conversar contigo. Lo que me lleva a ya lo último para cerrar. Mencionabas sobre un canal de YouTube, pero en general, ¿quisieras dejar algún contacto para que si alguna persona te ve, Ah, pues te contacte? tengo nada más experimentos, ¿no? Pero, pero existe mi canal, ¿no? Se llama Polímata Cotidiano y si quieren buscarme, yo supongo que no es tan difícil de encontrar. Eh, tiene mi logo, lo hice así, pues creo que tomé pues, algún modelo, ¿no? Es un escudito ahí verde, algo extraño, ¿no? La música del intro es mía, no me acuerdo si ya la subí o tenía nada más pensado presentarlo un día, pero sí, ahí tengo mi canal, se llama Polímata Cotidiano y, Ok, estaba tratando, pues como por lo mismo que estoy en esto de la filosofía hermética, estaba tratando en ese entonces, estaba más de moda el Genshin Impact, ¿no? Y entonces, pues yo quería subir guías y así como para jalar gente, ese era como mi proyecto. Y luego introducirlos en el hermetismo por medio de Genshin, porque Genshin es un videojuego que tiene un buen de tips ahí no, ya ocultos, ¿no? estuvo. Tú quieres sacarte ya una Está muy secta, no, simbólico. no, ya, tú ya quieres sacar una secta, ¿qué es esto? No, no, es broma. Entonces, Sí, eh, polímata, ¿cómo? polímata cotidiano. Polímata cotidiano, ahí la gente se puede comunicar contigo, o sea, te puede enviar correo o Sí. mensajito. Ah, no, porque es YouTube. Me pueden escribir ahí en un comentario. Es que no sé, creo que necesitas un número X de suscriptores y de horas de reproducción, ¿no? Como ¿No son te, los no formatos les dejas actualmente. ahí como el A correo, toda un la número o comunidad. algo? Ah, no, no. Creo que eso ya sería como que un trato más personal. Yo creo que por ahora, así. Sí, que Eh, a ver si puedo activar pronto mi comunidad, ok, ¿no? Que va. es como el apartado ahí para que me escriba la gente. A ver si la puedo activar pronto. Si no, pues no importa. Como te digo, ya tengo que hacer mi venganza de los gringos, entonces voy a empezar a echarles un poquito de tierra, así leve, un buen, la verdad, un buen. Mi secta diría, Va, pues. así como la secta Entonces, pitagórica. pues lo dejamos en el canal de YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Creo que muy enriquecedora y muy amplia también, pues justo lo que pues estuvimos platicando aquí en la sesión. Y pues nada, es todo. Ojalá sea de disfrute de la gente. Y pues es todo. Nos vemos en la siguiente sesión de Uroboros. Entonces, también bastante alquimista el título de tu canal, ¿no?